Estamos en el mes de la Biblia, todo el mes de octubre, y hoy 31 de octubre siempre se celebra el Día de la Biblia. El mundo celebra otras cosas, pero nosotros celebramos esa palabra que el Señor nos dejó. Esa palabra que nos transforma, esa palabra que nos fortalece, esa palabra que nos sana, esa palabra que restaura nuestra vida y esa palabra que nos ordena nuestros pasos. Vamos a buscar, es el mismo pasaje que usó nuestro pastor esta mañana, y está en el segundo libro de Crónicas, un pasaje muy conocido. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, que dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Este versículo se usó mucho el año pasado cuando empezamos la pandemia. La gente citaba mucho, yo pienso que se lo aprendieron de memoria el año pasado. La DBC tenía un programa los domingos en la noche que se llamaba Sana Nuestra Tierra, y este era el versículo que ellos tenían como lema, ¿verdad? Y muchas personas decían, es que si se humilla el pueblo, esta pandemia, esta plaga se va, ¿verdad? Pero sabes que esto se lo está diciendo el Señor a Salomón, es a mi pueblo. ¿Y quién es el pueblo de Dios? Nosotros. El Señor en esta mañana nos está diciendo que nos humillemos. Humillarse delante de Dios y de su palabra significa reconocer la pobreza espiritual. El pueblo de Dios debe reconocer sus fracasos, expresar arrepentimiento por su pecado y renovar su compromiso al hacer su voluntad. Este pasaje, como les decía, es muy conocido. Es un pasaje extraordinario, pero vamos a mirar el contexto de este pasaje. ¿Por qué Salomón dice esto? ¿Por qué Dios le dice a Salomón esto? Vamos a mirar que este pasaje no solamente se ciñe aquí, sino viene de los capítulos 6 y 7 del segundo libro de Crónicas. Este pasaje forma parte de la historia de la dedicación del templo por parte del rey Salomón. El templo que quería construir, ¿quién? David, su padre, ¿verdad? Pero que no se le permitió. ¿Por qué? Porque David tenía las manos llenas de sangre. Porque David fue un guerrero. Se combina David con la espada y el arpa. Y por eso no se le permitió construir este templo. Porque él adoraba construir un templo. Él soñaba con esto porque David era un adorador. Y él quería hacerle un templo al Señor donde pudiera adorar a Dios. Pero Dios no lo quiso, como les dije antes, porque sus manos estaban llenas de sangre. Y por eso este privilegio cayó en su hijo Salomón. Vamos a buscar en el segundo libro de Crónicas, en su capítulo 6. Capítulo 6. Allí el pueblo de Israel es convocado por el rey para la dedicación del templo. Era una ocasión solemne, festiva, alegre, una experiencia de adoración al Señor. Y después de hablar al pueblo de Israel, Salomón ora a Dios, y la unción de Salomón se encuentra en este capítulo. Vamos a leer los versículos 12 y dice:
Se puso luego Salomón delante del altar en presencia de toda la congregación de Israel y extendió sus manos, porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo, de 5 codos de ancho y de altura de 3 codos, y lo había puesto en medio del atrio, y se puso sobre él. Se arrodilló delante de toda la congregación de Israel y extendió sus manos y dijo: Salomón se puso sobre un estrado, se arrodilló, levantó sus manos y allí comenzó la oración. Y esta es la oración, ¿verdad? Un extraño discurso y una oración de dedicación de aquel templo al Señor, recordando todo lo que el Señor había hecho. Y seguimos leyendo, en el versículo 14 dice: Jehová Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tu siervo, que caminan delante de ti de todo su corazón. Y los versículos 22 en adelante dice: si alguno pecare contra su prójimo y se le exigiere juramento y viniere a jurar ante tu altar en esta casa, tú irás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos, dando la paga al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo al darle conforme a su justicia. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti, y se convirtiere y confesare tu nombre y rogare delante de ti en esta casa, tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y le harás volver a la tierra que dites a ellos y a sus padres. Si los cielos se cerraren y no hubiere lluvia por haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados cuando los afligieres, tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, y le enseñarás el buen camino para que anden en él, y darás lluvia sobre tu tierra que dites por heredad a tu pueblo. Si hubiere hambre en la tierra, o si hubiere pestilencia, si hubiere tizoncillo o añublo, langosta o pulgón, o si los sitiaren sus enemigos en la tierra en donde moren, cualquiera plaga o enfermedad que sea. Y el 30, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. Aquí Salomón está recordando las promesas y las obras maravillosas que el Señor había dado, ¿verdad? Básicamente, esta oración consiste en pedirle a Dios vez tras vez. Él les repite: si el pueblo hace esto, si el pueblo hace esto, si el pueblo hace esto, tú oirás y tú perdonarás, ¿verdad? Y él está diciéndole así al Señor. Él está repitiendo las mismas cosas. Salomón le pide a Dios que si el pueblo se aparta, que si su pueblo falla, que si su pueblo le es infiel, que si sus enemigos lo vencen, que si sus cosechas no producen, que si su pueblo se arrepiente, que si el pueblo escucha, si el pueblo ora, que Él perdone el pecado del pueblo. Y lo repite así a lo largo de este capítulo, cuando llega al capítulo 7, versículo 1, que dice: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Descendió fuego del cielo, un fenómeno extraordinario nunca visto en Israel, ¿verdad? Fuego del cielo que consumió el altar, y la gloria de Dios llenó la casa del Señor. El pueblo sacrificó, los sacerdotes sacrificaron, la comunidad adoró, y luego dice que todos regresaron gozosos a sus hogares por haber estado en la casa de Dios y por haber adorado. La escritura dice que Dios habló a Salomón y le dijo: tu oración ha sido escuchada. Entonces,
Las palabras de Dios a Salomón reflejan las condiciones que está poniendo para que él perdone, para que él sane, para que él restaure, para que él renueve la tierra. Y estas condiciones, mis hermanos, son las mismas condiciones que valen para nosotros en el día de hoy, para que Dios renueve tu corazón desanimado, para que traiga bendición a un alma árida y seca, para que Dios vuelva a orientar tu vida en sus caminos, para que Dios abra las puertas de la bendición y el crecimiento espiritual. Aquí están las condiciones de Dios para esta renovación espiritual. ¿Y cuál es la primera condición? La primera condición es humillación. Si se humillare mi pueblo. Si se humillare mi pueblo, ¿qué quiere decir esta palabra? Quiere decir postrarse, quiere decir inclinar la rodilla. De hecho, en el versículo 7, en el capítulo 7, el versículo 3 dice: cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre, ¿verdad? Se postraron ante el Señor cuando vieron la gloria de Dios que estaba llenando la casa. Cuando vieron descender sobre esa casa fuego, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron. Y la humillación significa que quebrantarse, y esa es la primera condición que Dios pone para que nosotros seamos renovados, para que nosotros seamos sanados espiritualmente. Debemos humillarnos, hermanos, delante de Dios. Tenemos que humillarnos. Ahora, esta humillación delante de Dios para nosotros no es tanto doblar rodillas, no es tanto postrarse físicamente delante de Dios. ¿Tú sabes cuál es la cuestión aquí? Es doblegar el corazón, es inclinar tu alma, es postrar nuestro ser interior delante del Señor, reconociendo su grandeza y su santidad, su gracia y su poder. Y ante todas las cosas es reconocer nuestra propia condición espiritual, mirarnos a nosotros mismos a la luz de la palabra, ¿verdad? A la luz de esa palabra que nos ayuda cada día, que transforma nuestras vidas, porque como personas pecadoras, como personas que transgreden la palabra de Dios, como personas que están contaminadas por el pecado, hermano, es la carencia de santidad lo que nos debe llevarnos a nosotros cada día a humillarnos delante de nuestro Dios. Sin embargo, nosotros sabemos que nuestro corazón es engañoso y sin remedio, y siempre se inclinan más ¿a qué? A la soberbia que a la humildad. ¿Qué dijo Jesús? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Si algo quiere Jesús es que nosotros aprendamos de Él la mansedumbre y la humildad. Hermanos, debemos humillarnos delante de Dios. Debemos reconocernos como Dios nos ve. Es admitir nuestra propia condición delante del Señor. Sin esa condición no hay renovación, no hay perdón, no hay restauración, no hay sanidad espiritual. Entonces, esa es la primera condición que el Señor pone, ¿verdad? Esa es la primera condición número 1, es reconocer nuestra propia pecaminosidad. ¿Sabes? El profeta Isaías, allá en Isaías 6, él estuvo delante de Dios, estuvo cerca de Dios en el templo. Se le dio la oportunidad de ver la gloria de Dios, de ver al Señor. ¿Y qué dijo? Ay de mí, que soy un hombre pecador, que soy un hombre de labios inmundos y he visto a Dios. Y sabes una cosa, que mientras más cerca está una persona de Dios, más claramente percibe su maldad. Porque el que está más cerca, ¿cierto?, se le permite ver más claro. ¿Sí o no? Se le permite ver más claro su propia condición, la condición de renovación del avivamiento y el perdón,
la restauración. Y todo esto consiste, hermanos, en vernos delante del Señor, en verte como Dios te ve en tu necesidad, porque a partir de ahí Dios hará el resto. Humíllate delante de Dios, dice Miqueas capítulo 6. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Tenemos que humillarnos delante de Dios para que el Señor pueda sanar nuestra alma, para que el Señor pueda perdonar, para que se cumpla lo que dice aquí: si se humillare mi pueblo. Tenemos que estar siempre humillados delante del Señor, porque nosotros todos los días pecamos, todos los días estamos en transgresión. Todos los días violamos los mandamientos, porque dice que el que viola uno, los viola todos, ¿verdad? Entonces esa es la primera condición que dice el Señor. Tenemos que humillarnos delante del Señor. Humíllate delante de Dios para que seas exaltado y levantado delante de Él, como leía Paola en el versículo, ¿verdad? Todo el que se humilla será exaltado. Y dice que el soberbio Él lo mira de lejos. Esa es la primera condición, hermano, humillarte, pero nos cuesta humillarnos. Y nosotros tenemos que humillarnos porque nosotros tenemos carencia muchas veces de esa santidad que necesitamos, porque sin ella no vamos a ver al Señor. Somos carentes de esa santidad. Y cuando nosotros tenemos carencias en lo físico o en lo espiritual, tenemos que ir y pedírselo ¿a quién? Al rico, ¿verdad? ¿Y quién es el rico en misericordia? El Señor. Tenemos que humillarnos delante de Él. Fíjate que lo podemos decir, de pronto me acosté y me tengo que levantar a las 4:30 a hacer el desayuno y hacer el almuerzo para los que se van a trabajar. Y cuando voy a encender la estufa, como no tengo encendido el electrónico porque se dañó de pronto, y voy a buscar los fósforos, anda, ¿dónde están los fósforos? No tengo fósforos. ¿Y qué tienes que hacer? Abrir la puerta, mirar si tu vecina está despierta. ¿Eso no es una humillación? Porque tienes carencia de algo, ¿verdad? Y tienes que ir donde... Eso es penoso, decimos. Es igual. Nosotros tenemos carencia de la santidad del Señor y tenemos que ir a Él. Y así lo dice, le dijo a Salomón: si mi pueblo se humillare. No es el pueblo que está allá afuera, no son las naciones, no son los gobernantes. Eres tú y yo, mi hermano, los que tenemos que postrarnos. Somos nosotros los que tenemos que rendirnos ante el Señor en humillación cada día y reconocer que somos pecadores y que necesitamos de Él. Y tenemos que humillarnos delante de su presencia. Y la segunda condición es la oración. Y esta no es ninguna clase de oración. O sea, no es esa oración que hago en el devocional. No son esas oraciones que hacemos rutinarias. Ni es una oración que se autojustifica. Este pasaje no me enseña acerca de la oración. Este pasaje me enseña acerca de un tipo de oración. Es la oración de arrepentimiento lo que se está hablando aquí. Es de alguien que se humilla delante de Dios y reconoce su propia inmundicia y se arrepiente y lo confiesa delante de Dios y pide perdón delante de Dios y apela a las misericordias de Dios. A eso es que te está llamando el Señor. Te está llamando a orar, a clamar misericordia. Como la parábola del fariseo y el publicano.
allá en Lucas 18, 9, 14, ¿verdad? Dice que el fariseo ora consigo mismo. ¿Qué dice? Mira, Señor, yo ayuno, y era un yo-yo. Le faltaba la pita para que lo bailaran, ¿verdad? Dice, cuando el fariseo ora consigo mismo, que Dios nos libre de orar, hermano, a nosotros como esa oración que hizo el fariseo. Porque esa oración no sirve para nada. Orar así y no orar es nada. Pero el publicano oraba y no se atrevía ni siquiera a entrar al templo. Dice que estaba de lejos porque reconocía su indignidad. Él no se atrevía ni a alzar los ojos. Él decía, sé propicio a mí, pecador. Y sabes que ese fue el que fue perdonado, porque él se humilla, y el que se humilla será exaltado. Es el que reconoce su necesidad y el que clama a Dios por misericordia. Ese es el que es perdonado. Ese es el que le pide perdón a Dios. Es el que le pide a Dios renovación. Es el que le pide a Dios restauración. Si se humillare mi pueblo y oraren y clamaren, pidieren, suplicaren, es la oración que sale del corazón, la oración que sale del alma, que sale de lo íntimo del espíritu de los creyentes. Es la oración sincera. Hermanos, tenemos que buscar orar al Señor con un corazón humilde, sencillo, sincero, ¿verdad? La Biblia dice que Dios es el que conoce los corazones. Solamente Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Dios conoce tu corazón. Nosotros podemos engañar a todo el mundo, pero a Dios no lo vamos a engañar nunca. Esta es una oración que busca la presencia de Dios. Es una oración que busca la comunión con Dios. Es una oración que anhela que Dios sea el todo de tu corazón. Que no sean otras cosas, hermanos, que llenen tu corazón, sino solamente Dios el que llene tu corazón. Porque si oraren y buscaren mi rostro, esta no es una oración para resolver un problema o para que me ayude en una situación o para que me provea de alguna cosa o de alguna necesidad. Sí, nosotros podemos orar así, hermano, porque Dios se complace también en responder estas oraciones que tengan que ver con necesidades básicas, pero este no es el tipo de oración que se nos invita aquí en este pasaje. Es una oración para buscar la presencia de Dios, para buscar conocer a Dios, para buscar ser renovados en Él, para buscar crecer en el Señor, para estar en comunión con Él. El Señor dice, si buscaren mi rostro, Primera de Crónicas 16:11. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Tenemos que buscar al Señor continuamente. Busca a Jehová y su poder y su rostro continuamente. Búsquenlo a Él y no a las cosas que Él ofrece, no a las cosas que Él da, no a las cosas que Él provee. Búscalo a Él porque eso es lo que Dios quiere para tu vida. Tener el rostro de Dios en nuestra presencia. Buscar siempre la cercanía de Dios para conocerlo cada día más. Segunda de Corintios 3:18. Vamos a ver qué dice Segunda de Corintios 3:18. Por tanto nosotros, todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Somos qué? Transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Hermano, cuando estamos en contacto con Dios, cuando estamos en comunión con Dios, somos transformados. No podemos ser los mismos. Y la evidencia de la verdadera adoración está ahí, en que nuestras vidas cambian,
Y ahí está la verdadera adoración. Y es lo que Dios pide de ti, que te humilles, que reconozcas tu necesidad espiritual, que ores y que ores buscando la misericordia, que clames pidiendo esa misericordia y conocerlo a Él más íntimamente. Y la tercera condición y la última es la conversión. El pasaje dice: y si se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Primera condición, humillación. Segunda condición, oración. Y ahora es la conversión, ¿verdad? El pasaje dice que si se convirtieren de sus malos caminos. Aquí el término convertir significa darse la vuelta, volverse, ¿cierto? Cuando dice aquí que Dios va a sanarte, que Dios va a perdonarte, que Dios va a renovarte, que Dios va a restaurarte, si tú te conviertes, lo que está diciendo es, si tú te alejas de lo que estabas haciendo, si tú dejas de hacer lo malo que estabas haciendo, si tú te arrepientes del pecado y renuncias a hacer aquello que estabas haciendo mal delante de Dios, a eso se refiere la Biblia, porque no es arrepentimiento ni conversión aquella que se queda simplemente en la palabra, en el decir yo me arrepiento, yo le pido perdón y estoy haciendo y viviendo en lo mismo. Oye, tú no te has arrepentido. El que se ha arrepentido es el que abandona esa conducta, ese pecado cualquiera que sea, el pecado de adulterio, de fornicación, de homosexualismo, de lujuria, de egoísmo, de orgullo, de chisme, de vanidad, de arrogancia, odios, rencores, cualquiera que sea el pecado. La conversión tal como se lee, no solamente confesarlo, no solamente reconocerlo, sino que abandonarlo. Tenemos que dejarlo atrás, tenemos que abandonar ese pecado y ya no vamos a ser los mismos, porque dice la misma palabra que Él nos transforma, ¿verdad? Por medio de la oración nosotros somos transformados. Si yo estoy hablando con ustedes y de frente a ustedes y alguien está a mis espaldas y me llama, yo quiero ver su rostro, ¿cierto? Necesariamente tengo que voltearme para ver y para darle el rostro a él y la espalda a ustedes. Pues es lo mismo que pasa aquí. Cuando nosotros reconocemos nuestros pecados, cuando nos humillamos delante de Dios, cuando buscamos su rostro en oración, le estamos dando la espalda ¿a qué? Al pecado y al mundo. Y es entonces cuando nosotros podemos convertirnos de nuestros malos caminos. ¿Y qué espera Dios de nosotros cuando pecamos? Humillación, oración y arrepentimiento. Tenemos que convertirnos, tenemos que cambiar, tenemos que abandonar la mala conducta y cualquier cosa puede ser, ¿verdad? La ira, la rabia, el enojo, lo que sea. Abandonarlo con la ayuda de la gracia de Dios. Comenzar la senda nueva, porque solo nosotros no podemos, solamente con la ayuda del Señor nosotros podemos. Y se aplica el texto ese que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, Dios quiere sanar, Dios quiere perdonar, Dios quiere renovar, Dios quiere restaurar, Dios quiere levantar, pero lo hará si tú te humillas, reconociendo tu propia necesidad. Si tú clamas apelando a la gracia y misericordia de Dios con sincero arrepentimiento, si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo, ¿verdad? Sobre el cual mi nombre es invocado y lloraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra.
Él sana nuestro entorno. Cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros nos humillamos, cuando nosotros oramos y cuando nos convertimos, cuando nos volvemos de nuestros malos caminos, dice que sana nuestra tierra. Por eso tú y yo somos ¿qué? Sal de la tierra para sanar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Dios va a hacer en tu vida, es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Si tú respondes a esta palabra con un espíritu de humillación, de clamor y de arrepentimiento, el Señor te va a ayudar y va a sanar nuestra tierra, nos va a perdonar, nos va a restaurar nuestros corazones. Pero ¿sabes cómo? Cada día, hermanos, procuremos limpiar nuestros corazones con esta palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con esto. Esta es la lámpara a nuestros pies, ¿verdad? La que nos alumbra. Si nosotros desconocemos esta palabra, siempre vamos a andar mal, porque no vamos a saber cómo vamos a comportarnos, porque esta fue la regla de fe y práctica que Él dejó a nosotros. Y como decía en un servicio un miércoles, esta palabra es la que sana. Esta palabra es la que sana esos corazones que están rotos, esos corazones que han tenido pérdidas. Esta palabra es la que restaura. Esta palabra es la que te sana, es la que te levanta, es la que te anima, es la que te ayuda cada día a seguir adelante. Si tú desconoces esta palabra, no salgas a la calle. ¿Por qué? Porque no vas a saber comportarte cuando encuentres tantas cosas que encontramos cuando nosotros salimos, ¿verdad? Entonces, esta palabra tenemos que usarla cada día, hermano. Ella es la que nos ayuda y la que nos dice que debemos humillarnos, que debemos buscar el rostro de Dios, que debemos usarla para dar frutos de arrepentimiento. ¿Sabe? Cuando Juan predicaba en el desierto y venían los hombres estos, los que estaban en la guardia, y ellos se creían, y él les dijo: no crean que porque son hijos de Abraham ya todo está solucionado. No, den frutos de arrepentimiento. Y eso es lo que nos pide el Señor hoy a nosotros, su pueblo. Este versículo ha sido mal interpretado porque pensamos que, como les decía anteriormente, es al pueblo, a la tierra. No, es a su pueblo, porque Él se lo está diciendo al pueblo de Israel. Cuando Salomón le oró y Él le contesta y se le aparece y le dice: si mi pueblo, si se humillare mi pueblo. Y nosotros como pueblo del Señor tenemos que dar frutos de arrepentimiento. Y vamos a buscar allá en ese pasaje de Mateo, capítulo 3, cuando predicaba Juan el Bautista. Dice que estos hombres, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víbora, ¿quién enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de las piedras. Si ustedes hacen cosas malas, no las hagan más. Si el que cobraba el impuesto, no cobre más de lo que es justo. Y por eso es que nosotros tenemos que dar frutos de arrepentimiento cada día. Y esos frutos de arrepentimiento los podemos dar, hermano, cuando nosotros conocemos esta palabra, que es nuestra arma más poderosa, que es la que quebranta los corazones,
que es la que convierte al más vil pecador. Y termino con una historia de un hombre que estaba preso. Yo creo que yo le conté esto antes. Él estaba preso y le regalaron una Biblia. Las hojas de la Biblia son delgaditas, ¿verdad? Son suavecitas. Este hombre era drogadicto y él todos los días le arrancaba una hoja a la Biblia. ¿Para qué se la arrancaba? Para hacer su tabaco de marihuana. Pero antes de hacerlo, él leía el pasaje. Él leía el pasaje. Y por eso es que te digo, hermano, que esta palabra transforma. Por eso es que dice que es una arma de doble filo, que penetra hasta cortar el alma, los tuétanos y lo más íntimo de nuestro ser. Y el hombre, de tanto leer la palabra, se convirtió al Señor y fue uno de los grandes predicadores. Esta palabra tiene poder. Y qué hermoso cuando tú cites la palabra como hizo Jesús cuando estaba en el desierto. ¿Cierto? Cuando Satanás vino a tentarlo. Y que solamente decía, y es hermoso cuando nosotros podemos decir: escrito está. Escrito está. Escrito está. Hermanos, que el Señor nos bendiga grandemente y que no sea el mes de octubre solamente el mes de la Biblia, sino que sea siempre en nuestros corazones el año de la Biblia. ¿Sí o no, Berta? Qué hermoso cuando nosotros leemos todos los días hacemos esos audios. ¿Sí? Qué lindo es estudiar la Biblia. Yo creo que muchos que de pronto no tenían esta disciplina lo hicieron gracias a nuestra hermana Berta, que se le alumbró el bombillo y dijo: vamos a hacer audios. O sea que la pandemia no fue todo malo. El Señor cada día nos enseña en su palabra, y que sea esa lámpara a nuestros pies cada día, y que la deseemos más que ese oro afinado, como dice allá en el Salmo 119. Vamos a orar.